Buenas tardes, mi nombre es Jesús Huérfano, soy estudiante del Doctorado de Derecho y Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Superiores de Investigaciones Posgrado, en la materia Tratados y Negociaciones Internacionales, impartida por el Dr. Omar Martínez. Voy a presentar una disertación sobre los tratados y conversaciones internacionales, el cual se divide en varios puntos claves. El primero de ellos es sobre las convenciones y tratados internacionales y su relación con las constituciones de otros estados. Los tratados y convenciones son acuerdos internacionales entre estados, aunque se usan indistintamente. El tratado tiene a ser más específico y bilateral, como el Tratado de Libre Comercio, mientras que la convención es multilateral y estable normas generales sobre los temas globales, como los derechos humanos y el medio ambiente. La principal diferencia radica en su alcance y formalidad. En cuanto a cómo se relacionan de estos instrumentos con la constitución de un país, varía. De acuerdo al monismo, el derecho internacional y el derecho forman un solo sistema, por lo que los tratados tienen una jerarquía igual o superior a las leyes nacionales y a veces incluso a la Constitución. De acuerdo al dualismo, los sistemas son separados. Un tratado solo se aplica si se transforma en una ley nacional, teniendo la misma jerarquía que cualquier otra ley ordinaria. En este caso, el control de constitucionalidad es fundamentalmente para asegurar que el tratado no entra en conflicto con la Constitución. El segundo tema a tratar es el de la diferencia notoria que existe entre los tratados y convenciones y su correlación con la Corte Internacional de Derechos Humanos. Acá es necesario aclarar que se hace referencia a la Corte Internacional de Derechos Humanos, siendo la referencia correcta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que no existe una Corte Internacional de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la Organización de Estados Americanos, cuya función se basa en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Su correlación es clave. La Convención es la fuente del poder de la Corte, que actúa como un mecanismo de control para garantizar que los estados cumplan sus compromisos. Las sentencias de la Corte son vinculantes y puede ordenar a los países que reparen daños o modifiquen leyes. Es importante destacar que su jurisdicción se centra principalmente en la Convención Americana y no en todos los tratados de derechos humanos. El tercer punto a que se estudia es la importancia de los tratados en las constituciones de varios países. La jerarquía de los tratados varían según cada país, pero existe una tendencia general a darles un estatus superior a las leyes ordinarias, especialmente en materia de derechos humanos. En Venezuela, la Constitución de 1999 le otorga jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos, prevaleciendo sobre el orden interno, monismo reforzado. En Estados Unidos, la cláusula de supremacía los considera ley suprema, pero su aplicación a menudo requiere una ley del Congreso. En países de América Latina como Chile, Costa Rica, El Salvador, Perú, México, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Colombia, la mayoría de las constituciones latinoamericanas
se encuentran influenciadas por los derechos humanos y otorgan una jerarquía especial a los tratados internacionales, especialmente a los derechos humanos. En cuanto a los países del Mercosur, como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, los tratados se incorporan al derecho interno a través del procedimiento legislativo. Aunque el derecho del Mercosur tiene primacía sobre las leyes nacionales en ciertos casos, su aplicación está sujeta a la soberanía de cada Estado. De igual manera, en lo que respecta a la Unión Europea, Alemania, España, Portugal, Francia, prevalece el principio de primacía del derecho de la Unión Europea, es decir, que tiene supremacía sobre las leyes nacionales de los Estados miembros, lo que significa que los tratados de la Unión Europea y sus regulaciones se aplican directamente y tienen un estatus superior al derecho interno. Esto es fundamental para la integración europea. En el cuarto tema a tratar es el de la actividad de esta materia relacionada con la historia, evolución y organismos internacionales. Como vimos en la actividad anterior, los tratados han evolucionado del ancestral Tratado de Cádiz, que sella la paz y delimita las fronteras, a complejos acuerdos de cooperación global. El comercio internacional ha trascendido de un modelo proteccionista a uno de liberación a través de los tratados de libre comercio, que hoy abarcan no solo aranceles, sino también inversiones, propiedad intelectual y estándares ambientales. También se trató sobre importancia en el comercio internacional, el paso de un modelo proteccionista, aranceles, a uno de liberación, como lo son los tratados de libre comercio, que son testimonio de la creación de mercados más abiertos, eficientes y predecibles, que no solo centran en la reducción arancelaria, sino que profundizan en áreas como la inversión, la protección y la propiedad intelectual, e incluso los estándares laborales y ambientales, por lo que se ve cómo han profundizado estos acuerdos. Por otra parte, es significativo destacar el rol de las organizaciones internacionales, donde prevalece el papel de la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como supervisores y facilitadores de este orden global. Como último punto a tratar, se hace necesario emitir mis propias conclusiones sobre los criterios fundamentales de la aplicación del derecho constitucional internacional en los tratados. Es mi opinión personal que la aplicación de los tratados es un acto de equilibrio entre la soberanía y la cooperación, donde se destaca la evolución del derecho internacional y la creciente jerarquía de los derechos humanos, demostrando un reconocimiento global de su importancia. Y finalmente considero que hay que resaltar la función crucial del Poder Judicial para garantizar que los tratados sean compatibles con las constituciones y que los derechos de los ciudadanos no se vean comprometidos, donde la interdependencia global hace que estos instrumentos sean cada vez más relevantes para la estabilidad y la prosperidad mundial. Muchas gracias.